Creo que, creo que siendo o no periodistas, siendo o no parlamentarios, incluso gustándonos o no el fútbol, estamos todos un poco desolados por lo que ocurrió en el partido de la Copa Libertadores del jueves pasado, con todos estos correlatos que tiene, la suspensión del clásico del fútbol chileno, Pancho Veas, que debería ser una fiesta y que no ocurrió, la violencia que a veces se expresa de manera literal y otras veces en forma de amenazas contra las autoridades y por supuesto qué es lo que tiene que hacer el Estado, porque no es la primera vez que vamos a hacer la entrevista que haremos a continuación, pero de lo que se trata es de encontrar un camino de salida para no seguir haciéndola en el futuro. Saludamos al parlamentario de la UDI por la región de Coquimbo y por supuesto una persona que ha estado históricamente interesada en los temas deportivos. De hecho ha sido uno de los ejes de su trabajo en tal rol, Marco Antonio Zulantay. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Muy buenos días, Patricio. También un gran saludo a todos quienes están a esta hora escuchando la radio. El agradecido soy yo por este contacto y poder hablar un tema tan importante, tan relevante, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino que de la seguridad ciudadana, la seguridad pública, y tener la posibilidad de intercambiar opiniones y de informar qué es lo que estamos en la Cámara en ese sentido y qué puede planificarse a futuro para que esto realmente tenga o empiece a tener soluciones. Sí. Yo decía esto, diputado, no sé si está de acuerdo cuando ocurren estos hechos, porque no es la primera vez y son terribles. Hay una catarsis pública, hay un desahogo colectivo, hay peticiones de mano dura, pero como que quedamos en una inercia. Pasan 2 o 3 días, aparecen otras noticias, se olvida un poco el asunto y no buscamos colectivamente la puerta de salida. Desde el punto de vista institucional, ¿qué podría decir sobre esto? Bueno, de partida me gustaría a mí recordar algunas acciones, algunas opiniones que yo vertí en mi primer año de parlamentario, el año 2022, respecto justamente a este tema. Y yo estaba advirtiendo en distintas instancias que las barras bravas, como se venían presentando, está siendo parte de un grave problema ya, como dije anteriormente, fuera del estadio, ya de seguridad general, digamos. Y básicamente por lo que usted decía, yo por familia, por mí mismo también ligado siempre al deporte, al fútbol profesional, por historia familiar, etcétera, y he venido viendo cómo ha venido evolucionando este problema, lamentablemente para mal, en forma negativa. Y quiero tomarme 10 segundos para tener algunos recuerdos. En la década del 80, usted lo sabe, esto explotó en Inglaterra, en Europa, con los hooligans, homicidios en los estadios, tráfico de todo tipo, y después llegaron hasta los mundiales en Europa, Italia 90, por ejemplo, que fue el pic de este tema. Y ahí se detectó un grave problema que había a nivel nacional respecto a la violencia en estas llamadas barras, las barras bravas de los equipos. Después esto llegó a Argentina y a Brasil, acá en ese mismo sentido. Y era cosa de tiempo que en algún momento empezara a llegar a Chile. Y básicamente en la década pasada empezaron a formarse estos grupos, y esto ha ido evolucionando negativamente en forma cada vez más violenta, porque por un elemento muy simple de entender, el elemento del crimen organizado, que lo tenemos establecido en prácticamente todos los niveles de nuestra sociedad, llegó a las barras, así de simple. Eso es simple de entender. El crimen organizado, donde hablemos de todo tipo de tráfico, de todo tipo de acciones violentas, ya están las barras. Es una más de las vías, de los caminos que ocupa el crimen organizado, enquistado en las poblaciones, ya desde niños, desde muy pequeños, niños que se sienten atraídos por un club deportivo, por unos colores, por algunos cánticos, por una forma de ir a una barra, con un bombo, se sienten atraídos de eso, pero después caen en la organización criminal. Y eso yo le hice la cronología, ocurrió en Europa, llegó a América a través de Brasil y Argentina, y ahora está en Chile. Así, esa es la línea cronológica. Ahora, diputado, se lo digo yo que voy al estadio, usted también va al estadio. Sí. Las barras ejercen un poder real en toda la dinámica de los partidos. O sea, se apoderan del entorno, de alguna manera dirigen al conjunto del estadio, independientemente de que son un grupo minoritario, pero finalmente todo el estadio termina cantando las canciones que canta la barra.
cuando los equipos salen a la cancha y no sé si usted es de Coquimbo o de alguno de los equipos ahí de la zona, pero cualquier equipo, ¿no? Cuando salen a la cancha, a los primeros que saludan es a la barra brava y así sucesivamente. ¿Cómo se desarma esto? Porque no tiene que ver solamente con la coerción, con las amenazas, con la violencia, también tiene que ver con que otros estamentos del fútbol le han terminado dando el poder a las barras de dirigir el espectáculo. Claramente, usted lo dijo. Yo voy a rescatar una cosa que usted dijo en su reflexión en esta pregunta. Son grupos minoritarios y es por eso que tengo la esperanza de poder atajar a tiempo este problema. Son grupos minoritarios y yo no quiero estigmatizar en un equipo o en otro, pero no sé, voy a dar un ejemplo. Y a lo mejor perdón el ejemplo que sea tan simple. No creo que Cobresal tenga una barra brava, por ejemplo, o no creo que Palestino tenga una barra brava. Aquí hay grupos bien definidos, bien pequeños, que están permeando a toda la sociedad deportiva, a todo el mundo deportivo, coercionándolo a través del miedo. Y como usted lo dice, hay un elemento justamente ahí, que es el que yo también le señalaba anteriormente en mi reflexión, en mi respuesta, que es el elemento atractivo que hace de los niños, que capta niños incluso, que tiene que ver con justamente los cánticos y todo esto que se da como en el folclore del fútbol en las graderías, digamos. Pero es un elemento. Aquí hay que hacer una diferenciación, y ahí yo me quiero ir un poquito al trabajo parlamentario. En la tramitación de la actualización de la ley contra la violencia en los estadios que tuvimos el año pasado en la Cámara, en la Comisión de Deporte, con la ex directora Pamela Venega, encabezando este tema, yo puse una indicación para poder dividir a los 3 tipos de asistentes que van al estadio. Uno, el asistente normal, o sea, yo compro una entrada, no soy hincha de ningún equipo, pero quiero ver un partido, compro una entrada ocasional y voy a ver un partido. Es un asistente. Después, el hincha. Y el hincha tiene que ver con alguien que sigue a un equipo, y normalmente, por mi experiencia, por lo menos lo está de tantos años, acompañando a mi padre, también viendo partidos, etcétera, el hincha normalmente es un padre con un hijo, Así 2 es. amigos, etcétera. Y el barrista. Y el barrista justamente tiene que ver con alguien que integra una barra y que vive, muchas veces, no todos, que vive como barrista, entre comillas, que vive toda la semana, que la única actividad que tiene es ser barrista. Y eso significa que el lunes va a los entrenamientos, comillas, a apretar a los jugadores, a los dirigentes, al canchero para que le abran el estadio, el que pide plata toda la semana para viajar a ver a su equipo, para arrendar un bus, una máquina de algún tipo, paran por ahí en un servicentro, lo asaltan, le hacen reventones. Ese es el barrista o alguna parte de esa barra. Entonces, la idea que yo tuve en ese momento con esa indicación fue hacer esta división. ¿Para qué? Para que justamente la tercera categoría, el barrista, tenga ingresos diferenciados, salida diferenciada, de tiempo me refiero, ubicaciones distintas en el estadio, básicamente para poder ubicar algún tipo de responsabilidad en caso de que haya un desmán, etcétera. E increíblemente, en su momento, la ex directora con su equipo jurídico se opusieron a esa idea y llamaron a sus diputados oficialistas a votar en contra de esa indicación. Bueno, se dio el azar de que en ese momento, cuando estaba la votación, faltaban algunos diputados oficialistas y esa indicación pasó y está en este rato en el proyecto de ley que está en el Senado. Pero fue casualidad, sí. No había una convicción, y esa es parte de mi crítica respecto a tener, en este caso, el gobierno, la NFP, todos los estamentos involucrados no tienen la valentía, no tienen el deseo, ¿cierto?, la convicción de tratar este problema como debe ser, que tiene que ver desde el punto de vista de organizaciones muy peligrosas que hay que desbaratar y que en el fondo hay que tener una forma especial de calificarlas. Para poder avanzar hay que primero identificar realmente el problema, y eso no se ha hecho. El planteamiento del ministro Cordero de declarar a las barras como organizaciones delictuales, ¿qué le parece? Bueno, yo no sé y no quiero arrogarme nada, pero es un concepto que yo lo estoy planteando con un proyecto de resolución hace 2 años. Hace 2 años por lo mismo, yo le ya, o sea, usted lo planteó antes que el ministro. No sé si lo tomó de mí o no, ¿ya? No sé, pero me da lo mismo. Lo que yo creo que es más lo correcto, porque justamente yo le dije, yo le señalaba anteriormente en mi descripción que yo estoy convencido de que hay crimen organizado en estas barras, y por lo que conozco, ahí hay tráfico no solamente de drogas, sino que de fuegos artificiales, por ejemplo.
Todos supimos hace un par de años atrás un barrista de la Universidad de Chile que tenía todo un negocio ilícito, entre eso importaba fuegos artificiales, todas las barras le compraban a él, etcétera, o en el caso de en el tema del crimen organizado de las poblaciones, cuando hay fuegos artificiales, usted sabe lo que significa eso, todo lo manejaba un barrista de la Universidad de Chile. Hace 2 o 3 años atrás salió ese caso. Por ejemplo, van al estadio 2 días antes a hacer el famoso banderazo, pero ¿para qué van? Para ingresar a los baños, dejar dentro de los sanitarios, droga, armas, etcétera. Todo eso se sabe, la gente del fútbol lo sabe. Entonces, claramente, medidas que vayan tendiendo solamente al orden en el estadio ya son insuficientes, y hay que ir más allá, y declarar las barras bravas como organizaciones criminales, como lo hizo Inglaterra, como lo hizo Alemania, como lo vienen haciendo ligas que han querido avanzar hacia su modernización. Claramente es un camino, porque eso se debe trabajar no solamente el día domingo en el estadio, eso se debe trabajar con inteligencia policial, desbaratar las barras desde adentro, y a lo mejor dejar justamente a los hinchas que quieren pasar un poquito más allá, a cantar, apoyar a su equipo, dejarlo hasta esa línea. Pero ahora, diputado, sí, hay una cosa aquí que a mucha gente le produce temor. O sea, para no ir más lejos, ayer fui a ir a visitar a mis papás y estaban un poco asustados, ¿no? Esto que dicen las barras que si se avanza en esa dirección se van a organizar entre ellas, que van a generar una acción subversiva de carácter nacional contra el orden público. Un poco esta idea de que si se avanza en esta dirección la respuesta va a ser más violenta todavía. ¿Cómo habría que ver eso? Mire, yo creo que el temor es el peor camino que se puede tomar, el peor poco estímulo que se puede tomar. El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, tuvo una acción lamentable el día del partido de Colo-Colo con Fortaleza, básicamente porque no suspendió el partido sabiendo que habían habido 2 muertos previamente, fuera del perímetro, etcétera, pero relacionados al partido. Sabiendo eso, no suspendió. Cuando le consultaron por qué no lo había suspendido, dijo que hubiese sido peor, que mejor no. Entonces ya estamos actuando con miedo, ya estamos actuando acomodando un poco la situación para no enfrentarla como corresponde. Y yo creo que si nosotros tomamos una medida ahora, yo creo que es el momento, por lo que él señalaba anteriormente. No todas las barras bravas, no existen barras bravas en el resto de Chile, tal cual como los conocemos en los 2 equipos que llevan más gente al estadio. Ahí hay un punto bien focalizado, y yo creo que si son atacados como corresponde, como le decía, con inteligencia, con toda la severidad de la ley, se pueden desbaratar esas barras bravas, y también con seguimiento, porque usted no saca nada, usted lo sabe cómo funciona esto, que pueden a 2 o 3 cabecillas los meten a la cárcel, pero van a surgir otros, porque son organizaciones. Por eso tiene que ser una cosa constante y de seguimiento. Y yo creo que es la hora de enfrentarlo, es mejor hacerlo, intentar enfrentarlo, hacerlo ahora, que dejar que siga avanzando esto, siga permeando a más equipos, a más clubes, también a más personas, niños y otros estratos también de la sociedad que lamentablemente están siendo secuestrados por estos grupos violentos. Sí, el rol de los jugadores. Ayer el futbolista de Colo-Colo, Alan Saldivia, diputado, fue al funeral de uno de las personas que fallecieron, lo cual en principio está bien. O sea, ¿cómo uno podría objetar ir al funeral de alguien que fallece además en trágicas circunstancias, ¿no? Pero bueno, toda la connotación que eso tiene, se puso a cantar con la barra, con insultos al equipo contrario, en este caso la U. Hay quienes apuntan también a una relación ambigua, poco clara de los jugadores con las barras. Sobre el punto específico de Saldivia, pero ¿qué nos dice el resto también? Sí, yo creo que no solamente es de los jugadores, yo quiero ampliar eso, porque conozco casos muy, digamos, certificados, por mí por lo menos que yo los conozco, de que hay dirigentes también que hacen lo mismo, que están relacionados con las barras, proveyendo dinero muchas veces para comprar comida, los instrumentos, los elementos de animación, como se le ha dicho a todo lo que rodea en este caso el espectáculo de las barras. Y yo creo que ahí tantos jugadores, dirigentes y todos los demás estamentos que estén involucrados o mal involucrados en este tema deben asumir su responsabilidad. Los jugadores deben saber que no solamente tienen la responsabilidad de representar al club, sino que en este caso también
tienen la responsabilidad de llevar adelante una buena actuación fuera de la cancha, porque son ejemplos muchas veces para los niños, pero bueno, a los jugadores se les puede pedir poco en ese sentido, porque muchas veces no tienen la formación necesaria para poder comprenderlo, están inmersos también en una burbuja muchas veces de lo que tienen que hacer diariamente, que tiene que ver con entrenar, con jugar, etcétera. Entonces, puede ser, no estoy justificando a nadie, pero todos los actores deben estar involucrados en este tema. Y si hay castigos fuertes para los barristas y para toda esta gente que comete incluso delitos, también tiene que haber castigo para los jugadores, dirigentes que tengan algún tipo de relación con las barras. Uh-huh. Diputado Marco Antonio Zulantay, le queremos agradecer por esta conversación. Ojalá institucionalmente encontremos el camino de salida. Yo pienso que así como con el crimen organizado, aquí se requiere unidad de propósitos, ¿no? Y políticas de Estado. Así que ojalá el sistema político pueda avanzar en esa dirección. Que tenga una buena semana. Muchas gracias, Patricio. Bueno, en eso estaremos y cualquier situación, usted sabe, estamos a disposición para poder conversar. Nos consta, así es que doble gracias por eso también, diputado. Que esté bien. Un abrazo. Ahí estaba el diputado de la UDI, Marco Antonio Zulantay, dando su apreciación sobre lo que está ocurriendo con la violencia en el fútbol, también sobre estas propuestas que implican un incremento en el vigor del Estado para poder enfrentar a las barras que está haciendo el gobierno, y bueno, cuál es el camino institucional que aquello nos señala. Algunas tienen que ver con una voluntad política más férrea, autónoma del Ejecutivo, otras tienen que ver también con modificaciones legislativas, para lo cual se requieren consensos. Cuando son las 8:30 vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.